Hoy hablamos con Eduardo Raimundo Beltrán. ¿De dónde eres? De Alboraya, de un pequeño pueblo pegadito a Valencia. ¿Cómo llegaste al clarinete? Y al clarinete llegué a través de mi padre, que era clarinetista amateur, y bueno, mi padre también fue miembro como fundador de una banda muy pequeñita del pueblo de mi madre, que es Albalá de Staronchers, y nada, pues empecé a tocar con él, pues empezamos a tocar dúos, ejercicios, cuando era más pequeñito, y entonces fue la primera banda que tuve la oportunidad de tocar, que no me acuerdo los años, pero vamos, pequeñito, y nada, a partir de ahí, pues luego ya seguí en la banda de Alboraya, que era una banda un poco más grande, y ya empecé a estudiar clarinete de manera más regular. ¿Qué es lo que nunca falta en tu funda del clarinete? Pues en mi funda de clarinete, al principio faltaban muchas cosas porque era un caos y llevaba clarinete, boquilla, tal. Ahora, con el paso del tiempo y varios sustos, pues siempre llevo 2 boquillas, siempre llevo una caja de cañas y ahora con los clarinetes antiguos, pues me he acostumbrado a hacer un kit de gomitas por si se rompe un muelle, un destornillador pequeñito, un lápiz, una goma, un mechero por si cae la zapatilla, en fin, un kit bastante que intento llevar siempre bastante completo, por lo que pueda pasar. ¿Dónde y con quién estudiaste? Pues bueno, esto es difícil porque siempre explicarlo es raro porque creo que al final es como una especie de formación continuada, ¿no? Siempre vas aprendiendo, siempre vas estudiando. En mis inicios empecé con el profe de mi pueblo, con José Ricardo Foner, que era un gran clarinetista bajo. Y claro, siempre tuve el clarinete bajo muy cerca cuando daba clase con él, escuchaba en el cuarteto y tal. Luego ya estudié superior en Valencia con José Cerveró, y a la vez que con José Cerveró empieza el croquis, ¿no? Estudiaba con José Vicente Herrera y Joan Enric Lluna, que tenían los dos, eran profes de academia, y venían y entonces estudiaba con ellos paralelamente durante unos cuantos años, estudié con los dos. Luego empecé a estudiar clarinete bajo con Toni Goch, que gracias a mi primer profesor, Ricardo Forner, que tocaba muy bien el clarinete bajo y lo sigue tocando, vamos, y me introdujeron un poco en el mundo del bajo, me preguntaron si me interesaba un bajo, me compré un clarinete bajo en el final de superior, sería, y entonces empecé a dar clase con Toni Goix de clarinete bajo. Estudiaba con ellos principalmente, luego cada verano pues hacía 2 o 3 cursos de verano, pues con Miguel Espejo, Pascal Moragués, en fin, siempre cada año eran 2 o 3 cursos. Y además es verdad que agradezco el consejo de todos los profesores que tuviese la mente muy abierta porque sí, era mucha información y cuesta mucho de canalizar, pero al final me vino muy bien. Y después de esto, claro, viene un hándicap porque normalmente hoy en día pues todo el mundo estudia, luego se va al máster, luego se va fuera y luego tiene trabajo, y en mi caso pues terminé los estudios y al año siguiente pues tuve la suerte de opositar a la Sinfónica y entré en la Orquesta Sinfónica como clarinete bajo. Entonces, claro, después de 4 años yo seguía teniendo la inquietud de seguir estudiando porque, pues eso, por ese bichito que me habían introducido todos. Agradezco, ya te digo, a todos, a Herrera, a Lluna, a Cerveró, a todos los que conocí. Y dije, bueno, me apetece seguir conociendo gente. Entonces me fui a estudiar el máster con Alessandro Carbonare a Milán y estuve pues 2 años estudiando con él, yendo y viniendo, porque, bueno, esto fue justo después de aprobar. Estuve 4 años en la Sinfónica, luego, después de 4 años, 4 temporadas y medio, 5, aprobé en la Orquesta Nacional, y una vez en la Orquesta Nacional empecé a estudiar con Alessandro Carbonare. Ya te digo, es un mix un poco raro, por eso siempre me cuesta mucho contar la formación, ¿sabes? Y bueno, pero seguía teniendo inquietud, entonces estudié los 2 años con Alessandro Carbonare y luego, pues como tenía el bichito todavía, dije, bueno, voy a ver qué pasa con los instrumentos históricos. Y me metí a estudiar instrumentos históricos, a ver qué se podía deducir o en qué te podían ayudar a la interpretación, ¿no? Que siempre era el key de la cuestión, ¿no? ¿Cómo puedes interpretar? ¿Qué ideas te sugieren? ¿Por qué a este se le ha ocurrido esto? ¿Por qué a este otra cosa? ¿No? Y entonces en todo ese mare magnum de
ideas, comunicar emociones, técnica, tal, pues me metí con el máster de música antigua. Estuve estudiando 3 años de formación continuada con Lorenzo Coppola y al final hice el máster de interpretación en música antigua. Y a la vez que iba a Barcelona a estudiar con Lorenzo, pues aprovechaba y me llevaba el clarinete bajo y hacía clases con Harry Sparnay, que en esa época también acababa de llegar a Barcelona. Entonces, claro, yo pensaba, tengo a Harry Sparnay, que era un referente, para mí el referente de clarinete bajo mundial, y tenía a Lorenzo Coppola, que lo conocí en uno de los cursos estos que hacía tantos cursos, pues uno de tantos, con 17 o 16 años, hice un curso de música antigua por casualidades de la vida con Eric Hopprich, en el cual Eric Hopprich no podía venir unos días y vino Lorenzo Coppola. Entonces, la verdad que me fascinó Lorenzo de una manera increíble, me impactó, pero pensé, ahora mismo soy muy joven, no puedo optar todavía a estudiar música antigua, porque no sé, los principios que en mi época cuando estudiaba mis padres y tal, siempre era, tú encuentras un trabajo que ta. Entonces, nada, primero me dediqué a buscar el trabajo, lo conseguí pronto y luego, después, tuve la suerte de que Lorenzo, pues al cabo de 10 o 15 años, volvió a Barcelona. O sea, fue a Barcelona y yo pues me reencontré con él después de aquel famoso curso y nada, y empezamos una relación súper buena, de primero alumno-profesor, que le agradezco un montón, y luego pues empecé a colaborar con él y nada, pues ahí seguimos. ¿Por qué dejaste tu trabajo en la Orquesta Sinfónica de Madrid? Bueno, mi trabajo en la Sinfónica de Madrid lo dejé por casualidades de la vida, porque yo estaba súper feliz en la Sinfónica. La Sinfónica tuvo un cambio, entre comillas, generacional, que entró Vicente Alberola, Luis Miguel Méndez, que está ahora el actual solista, Davide Bandieri y yo fuimos los 4, una sección de clarinetes prácticamente nueva, y estábamos súper bien y estuve 5 temporadas trabajando muy a gusto, pero salió a la plaza de la Orquesta Nacional y un compañero me decía, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? Y a mí, la verdad que tampoco es que no sé, no es que tuviese ninguna pretensión de nada, yo estaba muy a gusto, pero dije, bueno, vamos a probar una orquesta sinfónica, a ver qué tal los horarios, a ver qué tal es ese tipo de vida, ese tipo de tal, y digo, bueno, yo voy y si suena bien y si no suena, pues no pasa nada. Y esa fue la casualidad de que dije, bueno, pues voy a ir, me preparé, fui y sonó. Entonces cuando gané en la ONE, en la Orquesta Nacional, pues ya cambié un poco, probé, y después de haber probado, pues estaba muy, la verdad que a gusto, contento también, con mucha flexibilidad, porque bueno, somos una orquesta grande y muy bien. Entonces ya me quedé allí hasta el momento. Háblanos de tu acercamiento a la música antigua. Mi acercamiento a la música antigua, como he dicho antes, surgió un poco por casualidad, por el curso que hice con Eric Hopprich, porque, bueno, a ver qué surgía de todo eso. Y luego, pues decidí meterme porque por la misma inquietud que me marcó, digamos, toda mi formación, que era buscar el porqué de las cosas y buscar ideas nuevas y buscar nuevos proyectos y nuevas formas de ver la música, pues me fui metiendo en la música antigua. Y la música antigua fue como es un embudo que te atrapa, que te absorbe, es un remolino, porque vas descubriendo cosas, vas viendo cosas, vas conociendo los instrumentos, te vas sintiendo cada vez, no sé, como más, sí, con más ideas, con más recursos, con más posibilidades. Es un mundo muy apasionante porque tienes que descubrir nuevos instrumentos. Entonces, claro, pues bueno, sí. Y también de la mano de Lorenzo, que me ayudó mucho y creo que es un profesor súper excelente. Claro, entonces pues ahí entré de lleno poco a poco en el mundo de la música antigua. ¿Cuál es la diferencia entre tocar clarinete antiguo y moderno? Bueno, la diferencia entre tocar el clarinete antiguo y el moderno es una buena pregunta, porque en realidad no hay diferencia. O sea, se tocan los dos igual. Se tocan con una caña, se sopla, tienes que tener la colocación del aire, tienes que tener la lengua, el staccato, en fin, que funciona todo igual. Todo igual, pero
digamos, con pequeñas diferencias, pues en la cantidad del aire, en la velocidad del aire, en cómo lo tiras, el material de los clarinetes antiguos suele ser material muy flexible porque tocamos con muchas horquillas. Bueno, tengo aquí el clarinete, para poner un ejemplo, ¿no? El clarinete, por ejemplo, este es el clarinete di Bassetto del concierto y del quinteto de Mozart, y claro, solo tiene 5 llaves, entonces para poder hacer todas las horquillas y que todos los sonidos estén equilibrados y tal, pues necesitas un material muy flexible, con una embocadura muy flexible, que con todos esos cambios te permita pues obtener todas las notas afinadas, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, se puede soplar como un clarinete moderno, pero no funciona nada, porque ya no se trata, en estos instrumentos no se trata de tener tanta potencia, sino se trata de ser un poquito más delicados y esas sutilezas del aire, pues eso, como si fuera una flauta dulce, más flexible, un poco más controlado, más pequeñito todo, la boquilla es muy pequeña. Entonces es todo como en miniatura y los cambios afectan, digamos, mucho más. Luego ya tienes en los instrumentos modernos, los clarinetes modernos, donde necesitamos potencia, donde necesitamos un material un poco más resistente y donde tú tiras un chorro de aire que no tiene fin muchas veces, ¿no? Aquí sí, aquí tienes que controlar tú siempre porque hay límites por todos los lados y tú tienes que aprender a jugar siempre con esos límites. Y luego las digitaciones, pues que también son distintas, claro, tienes que utilizar muchas horquillas, hay muchas trampas, pero no hay muchas posibilidades. Entonces, tienes que ir buscándote siempre la vida con triquiñuelas para conseguir pues tocar de la manera más óptima el repertorio, que era muy difícil. O sea, yo estoy seguro de que Stadler era un clarinetista, vamos, un súper virtuoso de la época, porque se puede tocar todo, y seguro que él lo podía conseguir, si no, no le hubieran hecho esos conciertos, ¿no? Y entonces, bueno, pues los instrumentos te abren un poco, sobre todo luego te muestran la cantidad de sonidos diferentes que podía haber, que tampoco es que lo sepamos seguro, pero que podía haber. Entonces, bueno, sí, son siempre ideas nuevas para poder intentar hacerlas con el instrumento moderno también.